Historia universal. Índice. Las ideas de la Ilustración. La Ilustración es gracias a Alembert, uno de los mayores exponentes de esta. Es un movimiento cultural e intelectual que tuvo su origen en Europa a finales del siglo XVII y culminó con la Revolución Francesa y Americana. El siglo XVII es conocido como el siglo de las luces o iluminismo. Su objetivo fue disipar las tinieblas de la humanidad a partir del cuestionamiento y la razón. Características de la Ilustración. Se basa en el uso de la razón como fundamento de todos los fenómenos naturales y humanos. El movimiento burgués se opone al absolutismo, con el propósito de transformar a la sociedad. El absolutismo es donde el rey siempre ordena y no existe la división de poderes. Exalta los derechos naturales del hombre como la libertad, igualdad, propiedad, tolerancia y felicidad. Pensadores e ideas políticas de la Ilustración. Montesquieu destacó la importancia de la importante división de poderes dentro del gobierno. Rousseau estableció la voluntad del pueblo como lo más importante para la elección de la autoridad. Voltaire estableció la tolerancia como factor importante para la convivencia política. Y se le atribuye la frase: "No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo". Se dieron a conocer por haber escrito la enciclopedia junto con Diderot y D'Alembert. Thomas Hobbes escribió El Leviatán, donde se establecen las bases del racionalismo y laicismo político. Locke estableció la experiencia como fuente de conocimiento humano, fortaleció el pensamiento científico ante las preconcepciones religiosas que establecía la Iglesia. Adam Smith introdujo el principio de la libertad económica, las riquezas de las naciones. Dio paso a lo que se conoce como liberalismo económico, donde se establece que la libertad económica es independiente al poder político. La independencia de las 13 colonias. La burguesía era la clase revolucionaria que destituiría a las iglesias y monarquías para un nuevo orden basado en la libertad y razón. En el año de 1763, los habitantes de las colonias de Norteamérica entraron a diversos conflictos por la corona inglesa, debido a los abusos que la monarquía ejercía sobre los habitantes. Había una guerra que tenía Inglaterra con Francia, la Guerra de los 7 Años, y con el fin de pagar los gastos derivados de esta, el comercio y la industria americana se veía limitada. Las colonias inician su proceso de independencia mediante 3 congresos en Filadelfia. Primer Congreso de 1774. Se redacta la Carta de Derechos de los Americanos. Segundo Congreso de 1775. Se crea el Ejército Continental, encabezado por George Washington. El Tercer Congreso de 1776 se declara el Estado independiente, o sea, el rompimiento con Inglaterra. El 4 de julio de 1776 se firma el Acta de la Independencia. Francia y España deciden apoyar a los colonos en su lucha de independencia, y es en 1781, en la batalla de Yorktown, cuando Inglaterra decide rendirse. La Revolución Francesa. Causas. La Ilustración como base ideológica sobre el sistema republicano, la independencia de las 13 colonias y la aparición del primer país republicano en la Edad Moderna, la crisis económica y política, la condición de los 3 estados. El primer estado, el alto clero, no pagaba impuestos. El segundo estado, la nobleza, tampoco pagaba impuestos. El tercer estado, el pueblo común, pagaba impuestos y diezmo. En mayo de 1789, el rey de Francia, Luis XVI, convoca a la Asamblea de Estados Generales para saber cómo acabar con la crisis económica, por lo que propone el aumento de impuestos, a lo que el tercer estado se opone, o sea, el pueblo común. Los grupos de ciudadanos franceses toman las calles de París, destituyen el ayuntamiento y llevan a cabo la toma de Bastilla, con lo que inicia la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789. Y el 26 de agosto de este mismo año, la Asamblea Nacional emite la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a lo que conocemos como derechos humanos. En 1791, la Asamblea Constituyente estableció la división de poderes. El rey sería el poder ejecutivo y una asamblea elegida por el pueblo sería el poder legislativo.
Austria y Prusia decidieron firmar el avance revolucionario y atacaron a Francia. Toda Francia se convirtió en ejército y no solo defendieron la patria y revolución, aprovecharon el bug y derrocaron a la monarquía. Así, el pueblo francés condenó a la guillotina a Luis XVI, siendo acusado de traición, acompañado de su esposa María Antonieta, conocida como Madame Déficit o la otra perra. En 1793 se creó la Constitución Republicana. El jacobino Maximiliano de Robespierre tomó el poder. Tuvo una reforma agraria, que tuvo una mejora en la economía, sí, pero su reforma se caracterizó por ser una dictadura que solamente se sostuvo de las ejecuciones. Esta etapa fue conocida como el régimen del terror, que abarcó desde 1793 hasta la propia ejecución de Robespierre en el 94. Su propia ejecución se debe a la guerra interna entre jacobinos donde Robespierre pertenecía y los girondinos, que culminaron con un golpe contra los jacobinos y en 1794 llevaron a Robespierre a la guillotina. El poder jacobino fue destruido por la burguesía dominante y se estableció la nueva Constitución de 1795, que se consolidaría el poder, donde Napoleón Bonaparte se haría cargo en 1804 de transformar la República Democrática en el famoso Imperio Napoleónico. Agregó importantes códigos, el civil y el comercial, que resultaron en un encauzado en crecimiento de orden económico y monetario. El Estado se encargó de la cultura y la educación, donde el nacionalismo tuvo un papel central en la cultura. Napoleón se encargó de expandir el territorio francés hasta Bélgica, Holanda, Italia, Prusia y España, donde se instauró a su hermano José Bonaparte como emperador. El crecimiento continuó hasta 1812, pues Rusia llegó a detenerlos y en 1814 Napoleón es derrotado en Francia, pero regresó al poder para continuar su trabajo como emperador y crear el imperio de los 100 días. Nuevamente en 1815, de nuevo es derrotado en la batalla de Waterloo, donde fue arrestado y recluido en la isla de Santa Ana. El resultado del imperio napoleónico llevó a Luis XVIII y a la familia real al trono. La monarquía se restauró, donde el proceso de revolución duró más de 25 años. La independencia de Hispanoamérica. En 1492 Colón descubre América, y a partir del siglo XVI España establece un sistema colonial en este continente, creando 4 virreinatos: la Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de Plata. Debido a la difusión de ideas enciclopedistas y liberales procedentes de Europa, impacto de los movimientos burgueses, el abuso ejercido por España, la sociedad de castas, fueron algunos factores para ejercer la independencia de América. En los primeros años del siglo XIX se dieron importantes esfuerzos independentistas, siendo Haití el primero en 1804. Ojo, Haití fue el primero en toda América. Argentina fue el primero en proclamar su independencia en 1810 y consumándola en 1816, pero solamente en Latinoamérica. Chile y Paraguay siguieron a Argentina. En este proceso estaba la figura de Simón Bolívar, llamado el Libertador de América, debido a su participación en las guerras de independencia de Colombia, Perú y Ecuador. Perú consumió su independencia en 1814 y Brasil en 1822. La Revolución Industrial fue donde la producción pasó de ser del taller artesanal a la fábrica. La Revolución Industrial se lleva a cabo en Inglaterra a finales del siglo XVIII, con el apoyo de la clase burguesa emprendedora y el surgimiento de una clase obrera asalariada. Esto generó incremento de comercio, disminución de costos, aumento de producción y obviamente el desarrollo tecnológico. Pero solamente beneficiaron a los dueños de los medios de producción, ya que para el pueblo provocó desempleo masivo, explotación laboral, migración, aumentos de delitos y prostitución. A lo largo de la historia hemos tenido 3 revoluciones industriales: la del siglo XVIII con la aparición de la máquina de vapor, la del siglo XIX con el uso de electricidad y petróleo, y el siglo XX con la energía nuclear y la informática. Ahora sí, pasemos a las preguntas. El enciclopedismo del siglo XVIII tuvo como finalidad: A. Concentrar el pensamiento religioso. B. Incluir el pensamiento filosófico. C. Concentrar todo el conocimiento de su tiempo. D. Referirse a los dogmas de la Iglesia.
Y la respuesta es B. Incluir el pensamiento filosófico. En la doctrina política del absolutismo, el A. Pueblo es quien determina de manera absoluta su voluntad por medio del voto. B. Poder se ejerce de manera compartida entre el monarca y su parlamento. C. Ejercicio del poder es detentado en un partido único. D. Poder es ejercido por el rey sin considerar al parlamento. Y la respuesta es D. Poder es ejercido por el rey sin considerar al parlamento. Representa uno de los principios básicos de la Ilustración. A. La razón como instrumento para conocer el mundo. B. La organización del saber empírico y filosófico. C. La transición de las ideas científicas a la fe religiosa. Y D. El surgimiento del humanismo renacentista. Y la respuesta es A. La razón como instrumento para conocer el mundo. Y bueno amigos, eso es todo, espero les haya servido y me hayan entendido. Si estuve mal o tuve alguna duda, por favor coméntenlo, que así podemos, así me corrigen y pues eso, ¿no? También les dejo mis redes sociales aquí abajo, mi Instagram y Facebook, para que me sigan. Y pues nada más, estén pendientes para los siguientes temas, tranquilos. Ya casi terminamos Historia de México, solamente quiero terminar español, también ya lo terminamos, faltan 2 temas, pero no creo que, o sea, son temas que ustedes pueden estudiar, o sea, no hace falta que yo venga aquí a explicarlo. También ya viene química y probablemente geografía, no sé si me dé tiempo, pero hago lo que puedo, de verdad. Entiéndanme, soy yo, nada más. Pero bueno, es un riesgo que decidí asumir. Y bueno amigos, gracias.